Hay que entenderlo de esa forma, porque si no siempre vamos a seguir dando vueltas y viendo cómo la hipocresía que domina todas las relaciones internacionales y todo esto permanentemente nos deja siempre en foro de esto, en discusión. Y como decía ayer el señor que habló primero en la primera exposición, que quería hablar con él, pero justamente él señalaba que hay que distinguir entre primero lo que es estudiar, entender un tema, y otro lo que es pensar, y después entre lo que es pensar y lo que es hacer. Nosotros estudiamos mucho, leemos muchos papeles, discutimos mucho, armamos muchas propuestas, pero hacemos muy poco. Hay que empezar a hacer, hay que empezar a ponerse en marcha, hay que entender que hay muchas cosas que no funcionan, probablemente nos equivoquemos, nos vamos a equivocar en demasiadas cosas seguramente, pero es preferible hacer y equivocarse y no seguir en esta situación. Bueno, tengo que dejarlo acá. Bueno, muchas gracias, yo me voy. El Cachi te deja así como el solista. No, bueno, pero para que lo hagamos un poco más dinámico también es importante. Quería decir, porque por ahí viste, nosotros ya somos dirigentes militantes de cierta edad, y si no lo decimos ahí nos olvidamos. Por ahí no tiene nada que ver con el tema, pero no, ¿cómo Cachi? El instituto, yo no sé si ustedes lo están defendiendo acá en Santiago, pero el mapa de la República Argentina tiene que ser el Instituto Geográfico Antártico. Acá está la sobrina del general Leal, uno de los grandes patriotas, uno de los últimos militares patriotas antes del golpe. Exacto, la señorita de la sobrina. Yo me acuerdo que me comentó una vez Rossi, que estaba como ministro de Defensa, que ya se había aprobado la ley para que todas las escuelas tengan ese mapa. Yo creo que hay que exigirlo. Me parece que ahí en el Parla Sur, si no lo ha derogado, lo he visto que ha sido te deroga con un decreto. Es increíble, yo lo tengo, a mí me lo había dado primeramente el general Leal y después me lo dio Rossi, específicamente Jorge Fernández, que era el vice. Vos se lo pones a los chicos, es un mapa que lo tenemos que agarrar entre dos, y el centro de la República Argentina es prácticamente Chubut, Santa Cruz. Así es. La extensión marítima de la República, ya Jauretche lo decía, ¿no? El mapita que les ponen a los pibes, el chiquitito, esa no es una casualidad, está hecho por el sistema que nos domina, imperial anglosajón, que son los que nos dominan a nosotros, y nos dominan, algo voy a decir yo acá, lo hace premeditadamente. Cuando vos ves en la extensión del mapa los recursos marítimos que tenemos, algunos investigados, otros no, vos te das cuenta por qué la ocupación de Malvinas, digamos. Es como la guerra de Troya, no fueron detrás de Helena. No fue un engaño amoroso, sino fue la posición en el Mediterráneo. Entonces, hay que exigir aquí en Santiago, hablar con el ministro de Educación, exigir. Los pibes míos se pararon en la escuela, mis pibes, 14 años, dijeron, este no es el mapa, hay que exigir, porque por ahí empieza, bueno, todos sabemos lo que es la colonización, y ayer hablábamos con los compañeros, el gobierno de Cristina, el gobierno del kirchnerismo, le dio un alto porcentaje, como lo acaba de leer, un 8, de un 6 a un 8 en el PBI de la educación, pero eso no sirve si nosotros no cambiamos los contenidos de los programas educacionales. En este país no puede haber un chico que salga a la secundaria y no distinga el papel de Güemes, Rivadavia, Moreno, confunda exactamente. Si vos, porque después tenemos y lo padecemos a los dirigentes, ¿sí? Tenemos un dirigente que se dice peronista y reivindica Rivadavia, no tiene idea lo que es el plan de operaciones de Moreno. O no puede ser que un chico salga a la secundaria en la universidad y en este país no sepa, no haya leído a Scalabrini y a Ortiz. Fíjate vos que con este tema de que
los dos modelos que están en discusión, que en realidad son tres, pero en discusión desde las invasiones inglesas, que vamos, volvemos, es como dice siempre, vamos a volver al gobierno por un ratito. Y ayer la Gallana decía algo real, que la propaganda no tendría que ser por muchas décadas ganando. Es decir, volvamos por lo menos 20 años. Si nosotros no definimos esto que él detalló magistralmente, haciendo hincapié en uno de los aspectos del modelo que es el agroexportador, pero se agrega uno más grave, el cual yo lo conozco personalmente, es el rentístico financiero. Así es. Si nosotros, los chicos nuestros, no saben esto, no vamos a hacer nunca un cambio estructural desde todo punto de vista, no solo el económico, en América del Sur. No lo saben los profesores. No lo saben. Yo me he encontrado, yo doy clase en los colegios y es increíble cuando los chicos vuelven a contar la historia nuestra, se apasionan. Se apasionan. Pero no, eso está, nosotros es como que no llegan los gobiernos populares y lo dejamos como que, bueno, ya lo hacemos. No, es que es lo primero que hay que hacer. Hay que dar vuelta a las currículas, pero urgente. Que creo que Santiago del Estero lo está haciendo. Yo pensaba el tema de que tampoco hablamos, porque después lo padecemos la dirigencia. Primero decía, pero ahora hay que tener Mao, decía, pero no tenemos nada de Mao. Hay que definir quién es el enemigo. Primero que nada. Nuestro enemigo es el sistema imperial anglosajón. Algunos historiadores sostienen que el 6 de agosto del 1806, con la reconquista y después con la defensa del 7, se armó Mayo, porque algunos creen que Mayo fue la respuesta a agosto. En realidad ahí nosotros nos liberamos de los ingleses, empezamos a liberar, empezamos a atender y ellos entraron comercialmente. Más se dice que el acta de Mayo la hizo Mackinaw, un comerciante inglés. Pero después lo volvés a repetir en el Tratado de Amistad, Comercio y Aeronavegación del 25. Lo volvés más, se habla específicamente del Tratado de 1825 que firmamos con los ingleses, el tema de la nación más favorecida, la navegación de los ríos, etc., que hay que leerlos, lo vuelven a tomar con el Pacto Roca-Rússima, que hace suyo el del 25, el de 1825. Y hay algo que está oculto, y recomiendo leerlo, hay un librito de Julio González, que es secretario privado, secretario de la presidencia con Isabel, tiene un libro que se llama Los Tratados con Inglaterra, que firma Menem en febrero del 90 y otro que ya se firma en Madrid y el segundo en Londres en diciembre del mismo año 90. Ahí está la entrega, la sumisión y la dependencia del imperio inglés. No, la dirigencia nuestra no tiene ni idea de estos tratados. Es más o menos como el Tratado de Nankín de 1842 se apodera de Hong Kong. Ustedes saben lo que hicieron los chinos después para poder sacar esos. Bueno, si uno se pone a ver eso, la dependencia del imperio inglés tiene que ver con todo esto que explica, porque el principal comprador nuestro fue Inglaterra, se cae con la crisis del 29. Y además nosotros somos inventores, creadores del liberalismo. Tenemos que cobrar ese derecho. Acuérdense las leyes del Corn Law de Inglaterra, cuando se le cierra la burguesía industrial, la ataca a la aristocracia agraria de Inglaterra con el viejo lema de Adam Smith, que un buen padre de familia no puede hacer en casa lo que le sale más barato comprar, que era ser abastecido ya con las colonias nuestras. Eso hay que ver, urgente. Entonces vos vas viendo, estos dos tratados firmados por Menem están aprobados
24 del 4 de noviembre del 92. Ahí están aprobados estos tratados que ningún diputado, y para absolutamente, levantó la manito y dijo, ¿y esto qué hacemos con esto? ¿Seguimos con esto? No es casualidad. 24.184 del 4 de noviembre de 1992 y le doy el boletín oficial que está, 1 de diciembre del mismo año, 1992. La publicaron 2 años después. Yo creo que nosotros tenemos esa dependencia total, pero me parece que si no atacamos desde la cultura, no va a seguir yendo mal. Yo tomo la frase de Mentor Ferrer, ya escuché a varios compañeros, nosotros no podemos dudar que nosotros, la frase del Colorado, nosotros somos un país porque no fuimos una nación. Si nosotros no nos integramos al continente, somos una factoría. Y Mentor Ferrer lo dice claramente, dice, unidos somos inconquistables, separados, indefendibles. Entonces yo creo que hay que empezar a revertir esto. Entonces, como bien lo dice Cachi, el modelo agroexportador, que es uno de los modelos, que en la década del 30 por ese modelo, por los intersticios de ese modelo, por los propios sectores conservadores se filtra el modelo de sustitución de exportaciones, que después se desarrolla plenamente con Perón. ¿No? Es decir, peronismo, que tampoco sabe la dirigencia peronista en general, es sinónimo de industrialización. ¿Qué es sinónimo de? De industrialización. Ser peronista es ser industrialista. Y geopolíticamente es ser latinoamericano. Esa es nuestra identidad. Es la que tenemos que discutir en el siglo XXI, que es ser peronista. ¿Por dónde pasa la soberanía? ¿Por dónde? Entonces, vos te encontrás que nuestra dirigencia, el tema de los fondos, yo tuve creo que por el tiempo ahora lo veo como una suerte. Fui director de la comisión investigadora de la deuda externa cuando Alfonsín acuérdense que Alfonsín quería todo, investigar, después internamente paralizaban en todos lados hasta que terminó con la hiperinflación. ¿Cómo ocurrió esto? El senador por Salta, Pancho Villada, el Senado lo elige para crear la Comisión de Economía. Cuando se decide crear una comisión investigadora de todo el proceso cívico-militar, porque el nombre cívico se lo pusimos nosotros, porque ya ahí empieza, porque también hay que ver el tema de las palabras y la frase. Proceso militar es una cosa, estamos poniendo el énfasis en los que fueron utilizados para hacer un laburo sucio y el establecimiento económico de siempre, lo que es la complicidad civil, pasar desapercibida. Fíjense cuánto costó acá llevar, y ahora se paralizó de nuevo, llevar civiles. Con los militares no hubo problema, digamos. Los pisoteamos, los seguimos, está bien, pero eso no nos puede a nosotros distraer, como se dijo acá, que tenemos que tener una política sobre las Fuerzas Armadas. Sin las Fuerzas Armadas no tenemos posibilidades. Hicimos algún laburo de nacionalización. A mí Rossi personalmente dijo que estaba en ese trabajo de crear unas comisiones de defensa. No sé qué pasó ahora. Han puesto un radical ahí que no sabemos ni el apellido. Desmantelando todo. Están desmantelando. Porque eso también es una forma de debilitar la defensa. Como dice él, habría que pensar fuerzas armadas continentales también, para cuidar todo esto que estamos hablando. Porque la Antártida es de América. Sin América no, América del Sur no la vamos a defender. Y ellos, todos sabemos, que hay un gran geógrafo que es Harvey, que dice, si los 7.000 millones, en el mundo ya somos 7.000, Vamos camino a los 8.000. a los 8.000, quisiéramos vivir, cualquiera de los países africanos, nuestros países del sur, quisieran vivir como vive un ciudadano parisino o neoyorquino, Arde el planeta. necesitamos 7 planetas. Para los 7.000, 7. Que yo sepa, somos uno. Quiere decir que el tema de los recursos van por los recursos, por las buenas o por las malas. En Argentina no van por las malas,
en función de esto que estoy hablando, porque tenemos una clase media tan idiotizada que pone de candidato a los tipos, no necesitan invadirnos. Nosotros elegimos nuestro verdugo. Es un tema que hay que volver a ver lo de Jauretche, lo del medio pelo, ver lo de Grinson, que trabaja muy bien sobre el tema de las clases medias, un librito de Grinson muy interesante. Entonces, estas mitomanías son de analizar, porque vos mismo me contaba ayer, que yo conté también, que barrios de Salta, donde todo el barrio se estaba haciendo, construyendo con los planes Procrear, votaron a Macri. Pero también hay que analizar por qué nosotros, y me refiero al gobierno anterior, que nosotros lo vemos desde una visión peronista, no porque también otra historia, el kirchnerismo se cerró de tal manera que el kirchnerismo no se puede explicar sin el peronismo. Un peronista lo puede explicar al kirchnerismo, ahora un kirchnerista no puede explicar tan fácil al peronismo porque hay kirchneristas que no son peronistas. Están en ese frente amplio ciudadano, pero no. Se trabajó en el gobierno anterior para dejar afuera gran parte del peronismo, porque si vos, como decía Cachi, querés enfrentar a lo que se quiso enfrentar, y se enfrentó a un grupo poderoso que no es Mañeto solamente, vos no podés tenés obligadamente que tener un sistema de alianzas políticas que sustenten un enfrentamiento de esta naturaleza. Vos no podés dejar la clase obrera fuera, nunca, más allá que te guste o no un dirigente de turno. No la podés dejar. No podés confundir a la UIA, que como bien dijo Jauretche no tenía nada de ni Unión, ni Industrial, ni Argentina, esencialmente extranjerizada, la confundíamos con una burguesía nacional, que es el tema nuestro de discusión hoy. Diferencia con la ceguera, exactamente, con los brones, con los guerros. Y hablando de la industria, hablan mucho siempre de que necesitamos la industria nacional. Realmente lo que necesitamos es valor agregado, porque los grandes industriales traen la materia prima del bloque, nosotros la tenemos. Tenemos que mencionar siempre más que ser un país industrial, darle con alguna de lo que sea valor agregado a lo que tenemos. Exactamente. Vos fíjate que Moreno tenía un plan de operaciones, son proyectos políticos, pero no tuvo, porque dicen que fue uno de los fracasos, no había en los comerciantes de Buenos Aires, a contar, ¿no? El cachifre. Yo rescaté en este tema de andar investigando, porque yo también tengo la costumbre de escribir como los viejos compositores y después sale cualquier cosa. Vos ni lee esto, ¿no? Es así. Pero esto me interesa. Hay un discurso que para mí fue el mejor discurso, que lo dio Mendigure, que hoy está con los renovadores. Pero es interesante. Se da el 1 de octubre del 2011 en un Congreso Federal de Economía Solidaria de Alberto Letier, un homenaje a eso. Dice cosas con respecto, porque nosotros tenemos empresarios ricos, empresas pobres, o sea, un país sin burguesía. Dice el tema, y es la causa por la cual, como bien lo decía él, todos los modelos agroexportados, si nosotros no atacamos este núcleo que él denominó perfecto, si no tomamos criterio nacional para ver que los endeudamientos se hacen para generar dependencia y que vos no podés, como sabe mi hijo de 14 años, pedir deuda en dólares para pagar gastos corrientes en pesos. Emitir, chao. Y por eso el tema de la emisión, ¿entendés? Es decir, ¿cuál es el modelo? Porque estos grupos, este grupo que hoy lo lleva Macri, que por primera vez llega por 600.000 votos, que también es otra discusión. Nosotros no podíamos haber perdido nunca por 600.000 votos. Nunca se le puede entregar el poder a estos tipos por 600.000 votos. Hay muchas formas de dibujar eso. Y por eso yo estaba muy interesado de que salga el voto electrónico para el año que viene. Porque era una forma, yo creo, en un programa televisivo con Gómez Díez, que es un renovador allá no renovador de masa, sino de Ulloa, en un programa de hace 2 días, él había puteado todo el voto electrónico de Uruguay, pero ahora estaba bueno, entonces, y digo, mire, yo creo en los hackers,
Yo creo Julián Assange. ¿Qué querés que te diga? Porque entrar a las computadoras que entraron ellos. Facilísimo. ¿Eh? Facilísimo. Claro, es decir, los tipos esos que entraron a las computadoras del Pentágono, te dicen que esto es una cagada. No le creo a Julián Assange. No a Peña, que es el ministro el jefe de gabinete de Macri. Yo le creo a este tipo. Y mi papá siempre decía algo. Hay que distinguir, porque un instrumento como, por ejemplo, una naranja, un cuchillo, lo puedo hacer, puedo cometer un crimen, meter a alguien o pelar una naranja. Depende de quién la maneja. Y estos señores siempre han hecho fraude. Ellos llegan por primera vez por estos 600, 700 mil votos, pero siempre llegaron por golpes militares. Y nosotros cuando tuvimos la comisión lo investigamos a ellos, entre eso al grupo de Franco Macri, o sea, el hijo, porque este era unos parrón que el padre lo quería hacer. Bueno, cuando nosotros investigamos este tema, nos encontramos con la estatización de la deuda privada del proceso que hace Cavallo, y no solo Cavallo. Quien ratifica todo el endeudamiento, la estatización, es Machinea en el gobierno de Alfonsín con 3 circulares. Creo que A625, A626. Son 3 circulares, está en un libro de Olmos, sobre la deuda externa, ahí está la circular. El Banco Central, en esa oportunidad que estaba a cargo de Vázquez, porque en la parte primera de Alfonsín, que fue la mejor, donde estaba un ministro de Economía como Crispo, y por eso lo sacaron, su presidente del Banco Central, un tal Vázquez. Él crea una comisión también investigadora. Porque yo le voy a decir algo, yo llegué a tener la llave del Banco Central. Una llave. Yo estaba como Federico. Entonces, porque como no podíamos trasladar la documentación, nos dieron una habitación y una llave. Entonces ahí guardamos. Entonces unos chumedes. Vázquez logra con técnicos del Banco Central demostrar cuál era la responsabilidad de esta estatización y del no recupero de los avales. Los avales que son como pagaré, que yo firmo, que te hago firmar porque te doy la guita, pero después no tengo que... No se inició nunca la acción. Cuando cambia Grispo y cae Vázquez, toda esa investigación que había hecho el Banco Central, no la que estaba haciendo el Senado o el fiscal Molina, la que estaba haciendo el Banco Central, fue archivada esa investigación. ¿Saben quién la archivó? ¿Quién fue el asesor que vino con la caída del grupo al Banco Central? Melconian. O sea que esto no es nuevo, no es que Melconian de golpe se transforma en el presidente, no, son facturas que se pagan por contribuir a entregar esto, digamos, al saqueo. Cuando uno ve estos grupos, tiene con claridad en que ellos van a hacer lo que hacen siempre, porque yo creo que fue Spilli que dijo una vez, me contó alguien que militaba en el sector de Spilli, que hay que confiar en el imperialismo. En el imperialismo, porque no deja de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que confiar? En que los tipos no van a cambiar, porque además se incorpora un carácter clasista. El golpe del 76 fue clasista y este es clasista, y tenemos la suerte de tener tipos como Prat Guy que dicen las cosas, como por ejemplo que ustedes los santiagueños son unos negros de mierda que no pueden llegar a la presidencia. Menos mal que lo dicen, porque si no, ¿me entendés? Hay otro. O la grasa militante, lo dicen con claridad, es clasismo. Es además de que responden al imperio, hay un odio de clase manifiesto. O González Fraga. O sea que González Fraga, hay una teoría sobre González Fraga en particular, porque ustedes saben que se supone que la humanidad somos todos Homo sapiens sapiens y que el neandertal ha desaparecido porque se ha mezclado con el Homo sapiens. Hay una teoría que asegura que González Fraga es uno de los últimos neandertales que quedan. Sí, yo además creo que la Argentina tiene, compitiendo con África, una gran reserva de gorilas. Ya es reserva, no es que es una reserva. ¿Ah?
No, hay gente que es muy valioso, que hay que cuidarlo para después tenerlo en los museos, porque casi no, se supone que no quedan neandertales y uno no puede ya decirle al hombre te hagamos un ADN porque queda mal, hay que esperar, pero se supone que él es uno de los últimos. Sí, sí. Y tenemos la desgracia de que no están en extinción. No, se supone que están extinguidos, pero sería una cosa muy importante para la ciencia encontrar uno vivo. Y lo demuestra el tiempo. Sí, sí. Fíjate por lo que han hecho, para tocar un poco en el presente. ¿Qué han hecho? Devaluar, o sea, una gran transferencia de un sector a otro, eso no hay duda, los ricos no piden permiso. La novela está perfecta. Yo imagino mirá cómo volvemos, por eso hay que leerlo a Scalabrini, porque volvemos, es decir, ¿qué Navidad nos imaginamos hacia el futuro? Hay que leer a Dickens de nuevo. Aparece Copperfield. ¿Vos viste los cuentos de Dickens? Son tranquilos, los pibes, bueno, pero hay que volver, estamos volviendo a eso. Ahora, ellos van como devaluar, transfiriendo recursos de un sector, de una clase a otra, de forma manifiesta, querían compensarlo con los tarifazos. ¿Por qué le fue mal? No por la dirigencia en general, porque además tenemos toda la dirigencia política, no solo la peronista, en general es liberal. Por esto que estamos hablando, los pibes, si vos no le enseñás a la escuela, ¿qué te queda? Pensar que son todos liberales. En la historia metrista, todo eso que vimos nosotros en la Izquierda Nacional. Es decir, esa dirigencia liberal, que es la que llega a los congresos, además ellos se encargan de que lleguen eso. Esto también es, hoy ni hablemos, nos llevaría 3 charlas, el papel de las corporaciones mediáticas, digamos, cómo colonizan la subjetividad. Como le fue mal, la gente reaccionó. La gente, la sociedad reaccionó, no la dirigencia. Vuelven a lo que ellos saben hacer, que es endeudar. Yo les quiero aclarar, porque algunos no han leído el presupuesto 2017, pero yo sigo a algunos economistas que lo leen, como Sayar, Popor, lo leen. La deuda interna va a llegar a fin de año, pedida por ellos, con la que estaba pedida, porque hay que decir otra cosa. La herencia que ellos recibieron fue desendeudar. O sea, le dieron créditos porque vos no le prestás guita a alguien que está en rojo. Se la prestás porque no está en rojo. Va a llegar a 100.000 millones de dólares. Y está presupuestada para el 2017 en casi 90.000 millones de dólares más. O sea, ellos creen que van a gastar 60.000, pero pusieron 30 más. Con la duda. O sea, en 2 años vamos a superar los 160.000 millones de dólares. ¿Quién nos va a pagar? Ya sabemos. Ya la vimos también. Guarda, falta el reclamo de los tipos que entraron en el canje. Exacto. Nosotros sostenemos que la justicia puede todavía fallar. Que le va a fallar a favor. ¿Por qué? Porque si le falló a estos tipos que compran los buitres, porque ¿qué había hecho el gobierno anterior? Había politizado la discusión que ellos querían comercial. Vos te encontrabas con abogados y decías, bueno, pero le debemos, ¿no? No, porque la investigación está demostrada, la investigación que se hizo la deuda, la ilicitud de las causas del endeudamiento y muchas deudas nuevas, muchos créditos nuevos son refinanciamiento de pagaré trucho. O sea, vos podés hacer un quilombo. ¿Qué es lo que más o menos el gobierno nacional hizo cuando se plegó la ONU? Para llevarlos a negociar de otra manera. Cuando cae el gobierno, estos pagaron todo el reclamo sin ningún problema. ¿No es cierto? Pero los que entraron en el canje, en los 2 canjes, el 5 y el 10, tienen todo derecho a decir, escuchame, yo entré en un canje que se llamó en ese país, así, y a mí me pagaron el 30%. Me hicieron una quita del 65%. Yo quiero reclamar. Y vos sabés que jueces dispuestos en el mundo hay. Griesa hay en todas partes. Bueno, entonces si viene ese reclamo, nos vamos a 300.000 millones, se calcula. En algún momento se dijo que eran 500.000. Bueno, ustedes saben cómo pasa. ¿Para qué sirve la deuda?
nos van a cambiar deuda de nuevo por activo, ¿me entendés? Vamos a lo mismo, exactamente a lo mismo. Entonces, a esa dependencia que decía Cachi, hay que agregar la financiera, la rentística